Muy buenos días a todos. Reiniciamos este coloquio internacional y por lo pronto iniciaremos esta cuarta mesa, este cuarto panel, y les anunciamos que desgraciadamente Óscar Almario no pudo estar con nosotros, tuvo un accidente allá en Colombia y por lo tanto no podrá estar con nosotros. Quien le iba a sustituir, que fue uno de los primeros panelistas, que Jesús Rodríguez Cepeda, que si recuerdan tuvo que salir por problemas del sismo que hubo en la Ciudad de México, también tuvo que retirarse para este día porque, como vive en la Ciudad de México, comprenderán, tiene un problema familiar que tiene que atender de manera urgente. Desgraciadamente, esos apreciables y muy capaces intelectualmente amigos no estarán en este momento. Fernando Viviescas está en Colombia, está intentando conectarse, parece que hay algunos problemas de conexión. En caso de que lo resuelva, se incorporará. Han sido ya 3 sesiones anteriores en las que se ha podido más o menos hablar de la complejidad que presentan las ciudades hoy y sobre todo las incertidumbres hacia el futuro. En esta ocasión va a moderar esta mesa, que va a cambiar un poco el sentido de lo que se va a discutir, ya lo verán, el doctor Héctor Gaete Férez, el rector de la Universidad Bio Bio en Chile. Héctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel. Un gusto saludarles a todas y todos, a nuestros investigadores en el panel, a José Trinidad, a Erika, a Ana, a Daniel, Marco de Paoli, que está con nosotros ayudándonos también en esto. Muchísimas gracias. A la gente del Canal 44 que ha hecho un gran trabajo. Agradecemos. Esta es la cuarta mesa, como se indicaba, y desde la ciudad de Concepción, en Chile, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Departamento de Planificación y Diseño Urbano, de la Universidad del Biobío, reciban todas y todos un gran saludo. Estamos para profundizar en muchos temas, a partir de, por supuesto, el cultivo disciplinario de nuestras invitadas y de nuestros invitados. Queremos hacer enmarcar de alguna manera y pedirles que, por supuesto, puedan referirse a ello desde la perspectiva del cultivo disciplinario. Lo que tenemos con claridad hasta el momento es que la crisis del COVID-19, la pandemia, está revelando dramáticamente nuestras carencias, nuestras virtudes, nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas. En cada uno de nuestros países estamos asistiendo a cómo estos problemas aparecen, pero además cómo a su vez emerge lo esencial, lo que constituye la base real sobre la cual apoyamos y desarrollamos nuestras vidas, nuestras ciudades. Y no lo que está en la superficie, que está nublado por nuestras percepciones, buenas o malas, pero son nuestras percepciones, no necesariamente es la realidad. Lo que emerge es la realidad que hace evidente en esta contingencia por el coronavirus, y nos interesa a nosotros en el coloquio dialogar para que auscultemos el comportamiento de nuestras ciudades y cómo impactarán a futuro sobre las políticas públicas, la administración y gestión del urbanismo, la toma de decisiones políticas, el comportamiento de nuestros empresarios, la formación de profesionales en nuestras universidades, sobre la disciplina que cultivamos, sobre las áreas y sobre las líneas de investigación que cultivamos. Frente a la crisis de las ciudades, en mi opinión, hay dos asuntos que son evidentes. Por un lado, la escasez de recursos de todo tipo en todos nuestros países. Y por otro lado, la falta de coordinación entre sistemas administrativos históricamente estancos
muy reacios al diálogo y la colaboración. Y por otro lado, el asfixiante centralismo en buena parte de nuestros países. ¿Y por qué es muy relevante esto? Porque afecta seriamente la atención integral y oportuna que nuestras ciudadanas y ciudadanos necesitan. El centralismo además está acentuado por el modelo neoliberal dominante en la mayor parte de la Latinoamérica, con estados debilitados, reducidos a su mínima expresión, como el caso de mi país. Y constituyen esta combinación, en mi opinión, la causa esencial de las vulnerabilidades y la precariedad que se evidencia. Las áreas urbanas, desde el nivel metropolitano hasta el villorrio, miran al centro, al poder del centro, a los recursos del centro, a la inoperancia del centro, ante la miopía del centro. Lo hemos visto en la televisión incluso, las diferencias, el modo en que los espacios locales, los territorios locales, claman por atención a nuestras capitales desde donde se gobiernan los territorios. La epidemia debería llevarnos a cambios de paradigma mirando, por supuesto, el futuro. Hay varios caminos de solución, evidentemente. Las políticas públicas urbanas han de ser pertinentes a los territorios, impulsadas por un Estado fuerte, descentralizado, con gobiernos metropolitanos que faciliten la coordinación supralocal, los gobiernos regionales autónomos con autoridades decididas en los territorios, cooperación y colaboración internacional entre naciones mediante órganos establecidos, es decir, no improvisada. Y entonces surgen algunas preguntas para nuestros destacados participantes en el panel. ¿Cuáles son los principales impactos de la contingencia? Y en ese sentido, ¿cómo impacta el modelo económico de los países en el desarrollo de la ciudad? ¿Este modelo condiciona o no el desarrollo de las ciudades? ¿Tiene alguna variación en el contexto de la pandemia? ¿Y cómo ha sido el aprendizaje a raíz de la pandemia mirado desde el punto de vista del cultivo disciplinario que ustedes muy bien desarrollan, ¿no? Algunas normas para nuestros participantes. Recuerden que este programa se está transmitiendo por el canal 44 en Guadalajara y para distintas ciudades del mundo conectadas vía streaming a través de YouTube y otros canales, ¿no? Tenemos solamente 1 hora y media y debemos cortar el programa en 1 hora y media. Vamos a tener una primera ronda de 20 minutos. Ahora va a ser algo más porque, por lo que ya nos informaba Daniel González respecto a uno de nuestros participantes, el profesor Jesús Rodríguez Cepeda. Y luego vamos a tener una siguiente ronda de 35 minutos y posteriormente preguntas del público en 20 minutos más. Con eso vamos a poder completar el tiempo que nos hemos propuesto. Vamos a presentar ahora a nuestros destacados y destacadas participantes, que volvemos a agradecer el tiempo y la generosidad que han tenido para poder compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. La profesora Erika Adriana Loyo Baristain, un gusto saludarla, Erika. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Conocimiento y Cultura por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en Mercadotecnia y con Comunicación Política de la Universidad George Washington en los Estados Unidos. Destaca ella en la participación con diversas instituciones públicas y privadas en estudios y análisis de la violencia contra las mujeres,
Dentro de su trayectoria en servicio público se ha desempeñado en distintos cargos del gobierno municipal de Guadalajara, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Municipal. Cuenta ya con 17 años de trayectoria docente en la Universidad de Guadalajara como profesor investigador. Gracias por estar aquí, Erika. También nos acompaña José Trinidad Padilla López, de la Universidad de la... Un gusto saludarla, Erika. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Se me está repitiendo el sonido, ¿eh? Ahora sí. Él fue rector por la Universidad rector general de la Universidad de Guadalajara. También fue diputado federal por el 8º distrito del estado de Jalisco en el periodo 2009-2012. Actualmente es director de la Biblioteca Pública del estado de Jalisco, Juan José Arreola, y director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza. Es también licenciado en Sociología. Nos acompaña también don Fernando Viviesca. Un gusto saludarte, Fernando. Hace mucho tiempo que no te veía. Me alegro que estés aquí. Él es Fernando Viviesca Monsalve, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor en la Maestría de Gobierno Urbano, Universidad Nacional de Colombia. Docente también en la Maestría de la Universidad de Guadalajara en México. Arquitecto urbanista, Master of Arts de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Fue vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia entre el 2003 y el 2006. Nos acompaña también la doctora Ana Sasso Moratala, de la Universidad del Biobío, Chile. Ella es doctora arquitecta en Periferias, Vitalidad y Sostenibilidad Urbana por la Universidad Politécnica de Madrid, académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, y es la editora responsable de la revista Urbano desde el año 2016, actualmente indexada esa revista en Scopus y Cielo, y asociada a este trabajo, igual que la revista de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su principal línea de investigación y trabajo está enfocada en el análisis y la definición de modelos innovadores territoriales en los sistemas agrarios y periurbanos. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a todas y todos por acompañarnos y por su generosidad en compartir los conocimientos, como ya había dicho. El orden de presentación será el siguiente. Partiremos con la doctora Erika Loyo, luego con el doctor José Padilla, después con el doctor Fernando Viviescas y finalmente con la doctora Ana Sasso Moratala. En una primera vuelta, colegas, en una primera vuelta, la idea es que perfilen sus ideas en 4 o 5 minutos. ¿Ah? Estaba programado en 4, pero ahora lamentablemente no nos puede acompañar Jesús Rodríguez, entonces vamos a tener 1 minuto más. Después va a haber más tiempo para profundizar en la segunda vuelta, no se preocupen. Lo importante es que perfilen sus ideas en ese sentido. Doctora Erika Loyo, cuenta usted con 4 a 5 minutos. Le avisaré cuando queden 3. Muy bien. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento al Instituto de Investigación sobre las Ciudades, al doctor Daniel González y a todos mis compañeros por haberme considerado dentro de los trabajos de este coloquio, que es de suma trascendencia para todos nosotros desde nuestro campo disciplinar, y sobre todo para reflexionar con relación a los magros resultados que se han tenido con respecto a la forma en la que las ciudades están enfrentando o diseñando las respuestas
ante el proceso de la pandemia del COVID-19 y que, si bien tiene los puntos comunes que acaba de mencionar, doctor, también dependiendo de cada tipo de ciudad, se visibilizan algún tipo de respuestas encontradas y distintas. Sobre todo respuestas que, pese a que se supo con anticipación que este virus se iba a propagar de la manera en la que se estaba propagando, no hubo una capacidad de generar estrategias de respuesta que pudiesen estar diferenciadas a partir de las necesidades que se expresaban en las ciudades. Para mí es importante analizar lo que la ciudad está haciendo o lo que las ciudades están haciendo con relación al tema de la violencia de género, sobre todo expresada de manera muy exponencial en los hogares, ¿no? La propia relatora de ONU Habitat para los temas de vivienda, pensando a la vivienda como un derecho humano, señalaba la trascendencia y la importancia de que los gobiernos y las ciudades pudiesen considerar que en este momento de la pandemia las ciudades se convertían en uno de los refugios más seguros para todas las personas en función de que refugiándose en sus hogares podían combatir o prevenir los contagios. Sin embargo, a lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta de que los hogares no son los refugios más seguros, específicamente para las mujeres y las niñas, y que lo son menos cuando tienen condiciones de hacinamiento, tal y como se tienen en muchas ciudades, por lo menos de este país, ¿no? Tanto la CEPAL como algunos otros estudios de ONU Habitat han señalado que en este momento existen al menos en México 34.1 millones de viviendas habitadas y que el 5% de ellas se encuentran en condiciones de rezago por hacinamiento o por mala calidad de sus materiales. Es decir, 1 de cada 10 mexicanos y mexicanas viven en condiciones deplorables, en donde más de 2.5 personas duermen o están en un solo espacio, sin contar el cuarto de baño y la cocina, por ejemplo, ¿no? Se ha comprobado también que estas condiciones de precariedad de la propia vivienda hacen más fácil los contagios por COVID y se ha comprobado también que los delitos sexuales pueden aumentar en estas condiciones. Muy a pesar de que México es un país que destina entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto para fomentar la vivienda, las estrategias que ha tenido frente al COVID en este tema han evidenciado que esta inversión no es una inversión de calidad, que el diseño de las políticas públicas de vivienda no consideran la equidad ni la igualdad de género como uno de sus ejes fundamentales, hoy considerados así por ONU Habitat. Por tanto, es importante señalar que durante la pandemia nuestro país ha fallado en varios elementos, ¿no? En principio, en no haber establecido programas de vivienda de emergencia en zonas de alta densidad que se han ido estableciendo en algunos otros países de la Unión Europea y que estos programas de vivienda de emergencia pudiesen ser para personas en condición de calle, para mujeres y niñas que sufren una situación de violencia o incluso para personas de la diversidad sexual, que ha sido comprobado que durante esta pandemia han sido desplazadas o violentadas, discriminadas o incluso corridas de sus espacios de habitación por sus propios familiares. Esto es importante señalarlo porque la condición de género implica cualquier persona, hombres, sobre todo mujeres y niñas, pero también personas de la diversidad sexual. Y en esta lógica hemos visto que en diferentes relatos a nivel mundial, no solo en México, son poblaciones desplazadas por sus propias familias dentro de sus hogares y no tienen a dónde ir para poder pasar el confinamiento. También es importante decir que se evidenció una falta de infraestructura básica para el mantenimiento de la salud en este tipo de viviendas que hacen visible la falta de inversión permanente sobre las periferias y los altos rezagos que tenemos con relación a los servicios básicos a los que puede acceder una familia. La Falta un ciudad... minuto, doctora. Falta un minuto.
Sí, gracias. La ciudad como espacio, entonces, ha sido pensada bajo este modelo del estado de bienestar, vertebrado por esta lógica de la división sexual del trabajo, en donde se hace visible y se refuerza permanentemente que las mujeres tienen que vivir en sus casas a pesar de que su propio violentador esté en ella y que el espacio público es para los hombres. Bajo esta lógica, como bien señala la académica Judith Butler, el virus es ajeno a la idea del territorio, pero la violencia de género se ha confinado en un territorio que además de ser inseguro es totalmente inequitativo y por tanto tendríamos que considerar la idea del hogar hasta ahora construida como refugio como una falsa idea y una falsa premisa para la seguridad de las mujeres y de las niñas. En esta lógica y para poder cerrar mis primeras ideas, hay que señalar que bajo esta perspectiva del estado de bienestar y la división sexual del trabajo, tendríamos que comenzar a hablar de una nueva arquitectura de género que permitiera planear los espacios de las ciudades, incluyendo la movilidad y la vivienda, considerando los diversos territorios comunitarios, barriales, pero también los territorios privados y los territorios o los cuerpos de las mujeres bajo esta lógica del territorio, de una manera más incluyente, más equitativa y más igualitaria, para poder identificar y problematizar en esta microfísica de los diversos territorios cotidianos donde los servicios y la solidaridad comunitaria ha fallado a todas luces durante esta pandemia. Yo Muchas dejaría gracias, mi primera doctora. intervención aquí. Muchas gracias, doctora. Muy amable, gracias. Don José Trinidad Padilla tiene sus 5 minutos. Adelante. Bueno, la aparición de la pandemia del COVID-19 y su rápida expansión, quisiera hacer unas reflexiones generales, han generado múltiples especulaciones acerca de la huella que dejará en el planeta y de las posibles transformaciones que provocará en la vida de las comunidades humanas, especialmente las que viven en las concentraciones urbanas donde vive la mayor parte de la especie humana. Las cifras que nos informan de la cantidad de contagiados y muertos son noticia cotidiana en todo el mundo, y las imágenes que narran las múltiples facetas del encierro de millones en sus casas se han convertido en un poderoso imaginario que ha suscitado diversas narrativas, desde las más apocalípticas hasta las menos crédulas, pasando por toda suerte de teorías de la conspiración que alimentan las fantasías de un inminente cambio del orden mundial en manos de algunas oligarquías que supuestamente se valen del virus para lograr sus propósitos de dominación absoluta. En tanto, las redes sociales son expresión de todo tipo de narrativas que alimentan el miedo de unos y el escepticismo de otros, pero en todo caso, la certeza de que no somos totalmente dueños de la situación y no sabemos a ciencia cierta en quién creer a la hora de actuar en contra de la enfermedad. Muchos de los desajustes de la vida pública de los países en realidad han tenido lugar desde antes de la emergencia del COVID-19. Solo se han agravado o se ha hecho más compleja su expresión por las presiones adicionales que la pandemia añadió. El proceso de globalización en su versión neoliberal ha sufrido reveses notorios mucho antes de los que ahora se manifiestan con la pandemia. Los cambios y ritmos que provocó el ataque terrorista del 11S hace casi 20 años, por ejemplo, en la movilidad mundial y en los esquemas de relación centro-periferia, son un ejemplo de ello. La dinámica de la globalización bajo el actual modelo económico neoliberal sigue en general las pautas que ha mostrado desde hace por lo menos 30 años y se ha caracterizado por ser esta una globalización asimétrica, desigual y excluyente que favorece la movilidad deseable de personas y mercancías, así como el intercambio de bienes y servicios entre los sectores de alto consumo, pero restringe la movilidad no deseable de personas en su modalidad de migrantes, buscadores de oportunidades de empleo y niveles de vida razonablemente buenos fuera de sus países de origen.
La dinámica de desarrollo de las ciudades, por tanto, en términos generales, ha mostrado hasta hoy dos grandes tendencias. Por una parte, la concentración creciente de asentamientos humanos en ciudades y por otra, la evolución de estos asentamientos en modelos que van reflejando las transformaciones de largo aliento de las sucesivas modernizaciones que han tenido lugar, por lo menos desde el surgimiento y desarrollo del capitalismo. Esto es, ha ido de la evolución desde la metrópolis, de la era industrial, a la megalópolis y de esta a la metápolis actual, que en realidad son sistemas de ciudades. Estas tendencias a las que me refiero, la de ir incrementándose la concentración de asentamientos humanos en ciudades y la del desarrollo y evolución de estas en entidades cada vez más complejas e interconectadas, no son tendencias que vayan, creo yo, a desaparecer por efecto de la pandemia. La pregunta aquí es, ¿qué tan probable es que dichas tendencias y dinámicas vayan a sufrir cambios de fondo por el impacto de una pandemia como la del COVID-19? ¿Realmente la pandemia puede introducir cambios de fondo a las rutas previsibles de desarrollo de las ciudades, diferente a las que hubieran prevalecido de no presentarse la contingencia sanitaria? Es verdad que los impactos iniciales de esta emergencia se han traducido en una ralentización de ciertos procesos globalizadores. Hay, por ejemplo, un notorio descenso de la movilidad deseable, es decir, la del turismo y los negocios, que amenazan a muchos sectores de las economías nacionales. Los flujos migratorios no deseables, por otra parte, encuentran obstáculos aún mayores a los que ya había antes de la pandemia, incrementando la tensión social y humanitaria en numerosas fronteras del mundo. Pero esto es una tendencia que ya estaba, independientemente de la pandemia. Por otro lado, las economías locales sufren el impacto más negativo que supone la supresión de millones de empleos y la precaria subsistencia de millones de personas que viven al día, si acaso con algún modesto e insuficiente apoyo institucional de gobiernos que en muchas ocasiones instrumentalizan dichos apoyos en expresiones de corte clientelar y coyuntural. Por otro lado, las tecnologías... Un minuto. Por otro lado, las tecnologías de información y comunicación se han revalorizado como herramientas para resolver algunos problemas prácticos, sobre todo en el ámbito educativo y en los modelos de gestión administrativa desde casa o en los modelos de home office, de los que mucho se habla ahora, que en cuya escala antes no eran tan relevantes. Por otra parte, se ha hablado también de que hay expresiones positivas que la pandemia trajo consigo, como por ejemplo la recuperación de ciertos entornos ambientales y ecosistemas vinculados a las ciudades, el descenso de los niveles de contaminación de aire y agua por el cierre de núcleos industriales en algunos países y la recuperación de flora y fauna en sitios donde la presencia humana los inhibía. Muchos han creído ver en esto una oportunidad para retomar la normalidad después de la pandemia, conservando las condiciones que permiten este renacimiento ambiental. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es posible? ¿De verdad? Gracias, Trinidad. Y no volver a las prácticas y modelos de producción y consumo depredador cuando la pandemia haya sido domada. Son algunas de las cuestiones que dejo. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, José Trinidad. Muy amable, gracias. Adelante, Fernando. Buenos días, con el gusto de saludarte, Héctor, mucho gusto de verte. Saludo también a Daniel, mi compañero de hace tanto tiempo, y saludo por supuesto a mis compañeras de paneles y el doctor Trinidad Padilla. Me siento muy honrado de estar con ustedes en esta discusión. Voy a leer, ya conocen los compañeros, yo les envié mi nota en este fin de semana, pero voy a leerlo para la audiencia para tener ese marco, digámoslo así, como mi primera intervención. Se ha vuelto recurrente la pregunta sobre cómo vamos a vivir en las ciudades después del COVID-19
atribuyéndole a mi juicio al virus la emergencia de una cuestión, de una pregunta que en realidad se ha venido configurando como problema durante los últimos 100 años transcurridos desde la última pandemia, la mal llamada gripe española, que entre 1918 y 1919 causó alrededor de 50 millones de muertos. Las cifras son importantes aquí. Sorprende la atribución al COVID porque la ignorancia sobre cómo se plantea la existencia individual y colectiva de la humanidad en multitud, como diría Giuseppe Sarone, que es lo que condensa en todas y cada una de las metrópolis contemporáneas en las cuales se alojan más de 4.000 millones de personas, no ha hecho sino profundizarse en lo fundamental, porque hasta ahora no se ha comprendido que se trata de la transformación demográfica más trascendental que se ha operado en la especie humana, tanto en términos físicos como imaginativos, desde su aparición sobre la Tierra. En menos de 90 años, la humanidad se multiplicó casi por 4 veces, pasando de alrededor de 2.000 millones en 1930 a más de 7.800 millones en estos momentos, con lo cual se reventó cualquier marco que la experiencia hubiese podido establecer para atender la afluencia humana, pues en el estadio anterior, solamente para pasar de 1.000 a 2.000 millones de personas, la humanidad se había gastado 130 años, contados desde el principio del siglo XIX. Ello dio origen a un cataclismo político-cultural, porque ese prolífico crecimiento se vio acompañado por un dinámico proceso migratorio que en sus más grandes lugares de destino, o sea, las urbes del principio del siglo XXI, ha consolidado la más abigarrada mezcla de diversidad cultural, económica y social de que se tenga noticia. Todo lo cual, sin embargo, potencia la pertinencia de la pregunta inicial, dado que dicha revolución demográfica no ha encontrado el tiempo ni el espacio ni la voluntad para ser reflexionada y para que se le responda creativa y responsablemente a las demandas físicas, ambientales, culturales, políticas y económicas que precipitadamente la misma ha venido generando. Demanda de conocimiento y de sensibilidad, de ciencia y tecnología, de arte y diseño y de ingeniería e innovación. En ese contexto, que es el actual, se da la aparición del coronavirus, la cual ciertamente obligó a vaciar el espacio público de todas las urbes. Esto es la conquista más preciada que ha hecho la ciudadanía mundial para aminorar la velocidad de propagación del contagio, y con ello lo que quedó al descubierto fue la incapacidad económica y social del neoliberalismo rampante para dotar a la población mundial de los recursos médicos y sanitarios para tratar la pandemia. En medio del caos así generalizado, un hecho fortuito iba a disparar un movimiento político que, una vez desatado por las multitudes urbanas, rompió el confinamiento para mostrar al mundo que la labilidad del sistema neoliberal se soporta, además de en su aparato militar, en la permanencia de la ignorancia sobre prácticas culturales que, como endemias más perniciosas que el COVID-19, mantienen al conjunto de la sociedad sometida a imaginarios y comportamientos atrasados y denigrantes de la existencia individual y colectiva. La filmación en vivo y en directo del asesinato de George Floyd por 4 policías el 25 de mayo en Minneapolis, Estados Unidos, que se volvió viral en todo el orbe, puso de presente la brutalidad policial y derivó en la extensión de la convocatoria del movimiento Black Lives Matter a una lucha contra el racismo, la cual, trasladada a Europa, se convirtió en una demanda de superación del colonialismo y del esclavismo. El rescate del espacio público que significaron las extraordinarias manifestaciones ciudadanas que soportaron la agitación en casi todas las grandes urbes estadounidenses y muchas europeas y de Asia, emparenta estos movimientos con las multitudinarias demostraciones que cubrieron el mundo urbano a finales del año pasado, en las cuales la reivindicación feminista y la de las comunidades LGBT, y así como la de los ambientalistas, se habían unido a las reclamaciones económicas, cubriendo también las avenidas y bulevares de numerosas metrópolis. Queda un minuto, Fernando. Así se presenta el panorama que exige al estudio y al pensamiento la formulación de proyectos de ciudad que hacia el futuro fundamenten una nueva sociedad. Ahí termino la primera intervención. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Estimada doctora Nasazo. Bien. Dispones de 5 minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la red de universidades que conforman el coloquio de InCiudades y particularmente a Héctor y a Daniel
por invitarme y, bueno, y estar aquí con el resto de panelistas. Yo quería plantear que frente a otro tipo de catástrofes de las que el continente latinoamericano y particularmente el Cinturón de Fuego está acostumbrado, ¿no? Que tiene unas repercusiones físicas usualmente, esta catástrofe o pandemia en la que estamos ahora mismo sometidos tiene unas repercusiones muy diferentes, ¿no? Están vinculadas con el ámbito de la salud. Entonces, las medidas aplicadas, ¿no? las repercusiones y las medidas que los diferentes estados han tratado de aplicar para prevenir los contagios no estaban aprendidas todavía, ¿no? Y entonces han sido bastante diversas en función a los diferentes estados de emergencia, pero también en función a las diferentes ideologías políticas de cada uno de los estados, ¿no? En algunos lugares ha habido una aplicación muy rápida de la cuarentena total, en otros lugares, hasta que no se agote el último respirador, no se aplicará esa cuarentena preventiva, ¿no? Preventiva absoluta. Este tipo de medidas ha acrecentado algunas inequidades ya existentes que se habían instalado por el modelo económico y han generado unas nuevas. Yo me voy a centrar en hablar en una inequidad que ha sido acrecentada por este modelo, por esta pandemia de la que todavía no se ha hablado, y es la inequidad vinculada con el acceso a los alimentos que tienen los ciudadanos en la ciudad desde una dimensión tanto económica como una dimensión espacial. El acceso a los alimentos nutritivos y suficientes para las personas es la definición básica de lo que llamamos la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria ha sido la responsabilidad o el servicio básico primario de las ciudades desde que las ciudades son ciudades. Desde que la aldea urbana genera excedentes alimentarios. Hay una organización social, ¿no? Hay una estratificación de la organización social. La pirámide, la cúspide de esa pirámide debe encargarse de asegurar que todos los ciudadanos que viven en ella tienen alimentos suficientes para poder alimentarse. Esto ha sido así a lo largo de la historia. El Estado ha sido responsable de la alimentación de las personas y además ese espacio, ¿no? El mercado urbano, ha ocupado un espacio primordial dentro del urbanismo. O sea, podemos pensar en el ágora griego hasta las ciudades del siglo XIX, cómo los mercados estaban insertos y eran el corazón urbano del abastecimiento. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha afectado el modelo capitalista o el modelo más radical neoliberal a este sistema alimentario urbano? A mediados del siglo XX, las ciudades se abrieron a nuevos modelos de consumo y este modelo de consumo fue de alguna forma poniéndose en manos de primero empresas nacionales y luego de empresas transnacionales en manos de los cuales las propias ciudades han puesto esa seguridad alimentaria de la cual antes ellos eran responsables. Esta de alguna forma traslación ha convertido y ha puesto en manos de estas empresas que al final son empresas que obviamente son empresas que buscan el lucro. Entonces, el crecimiento urbano que ha venido dándose durante la segunda mitad del siglo XX se ha generado de forma dispersa, ¿no? Hemos estado hablando y han comentado cómo se ha ido incrementando la población y entonces la ciudad ha ido creciendo, produciendo soluciones habitacionales que no producían ciudad, simplemente soluciones habitacionales y esos son lugares a los cuales estas empresas no tienen ningún interés de llegar. Y no hablemos nada de los lugares informales y de las periferias informales a los cuales estos supermercados, estas grandes transnacionales no les interesa acceder. En paralelo, los mercados han ido quedando obsoletos precisamente por estas nuevas formas de consumo, estos nuevos supermercados, y en Latinoamérica también ha ido emergiendo, se ha consolidado un subsistema alimentario muy potente, muy importante, que son las ferias libres. Estas ferias libres tienen una característica muy particular, son agrupaciones de pequeños privados. Queda un minuto, Ana. Queda un minuto. Bien, bueno, pues este subsistema de ferias libres genera, de alguna forma está disperso en todo el espacio urbano. Tiene una mucha mayor distribución espacial y alcanza a llegar a la gente. ¿Cómo ha afectado el COVID a este sistema? Bueno, en primer lugar, en ningún momento la población o las ciudades se han planteado
que los supermercados o las farmacias no se tengan que cerrar, ¿no? Pero sin embargo sí que se ha planteado que las ferias libres eran un foco de infección y durante la primera parte de la pandemia estas ferias que daban acceso al 70% de personas que comen productos frescos, por ejemplo en Chile, fueron eliminadas. Entonces estamos ante, el COVID ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema alimentario urbano que no es capaz de adaptarse a estas perturbaciones nuevas para las cuales no está preparado. Entonces, estos desiertos alimentarios que existen durante 6 días a la semana, excepto uno cuando llega la feria libre, es necesario que exista una planificación urbana que pueda entender y pueda de alguna forma reorganizar esta vulnerabilidad vinculada con el acceso a los alimentos. De momento lo dejo aquí y luego continuamos. Muchas gracias, doctora. Han tenido felicitaciones porque han tenido gran capacidad de perfilar sus temas en tan poco tiempo. Agradecemos muchísimo eso, ¿no? Vamos a iniciar ahora una segunda vuelta en que van a poner de más tiempo, 7 minutos cada uno. Avisaré, por supuesto, a los 6 minutos. Quisiera insistirles en algunas preguntas. Han ido avanzando bastante notablemente en hacer la vinculación entre estos sistemas de administración y gestión económica que han adoptado los países, tal como ustedes muy bien comentaban. Quisiera insistir en ello, digamos. ¿Cómo insiste el impacto del modelo económico y el centralismo sobre la disciplina que usted cultiva, sobre las áreas que usted cultiva y sobre las líneas de trabajo? ¿Cómo lo hace? O no lo hace, también puede ser, no se preocupen. ¿Cuáles son las posibles estrategias aplicables para manejar contingencias similares en el futuro? Y si esto presenta o no variaciones en el contexto de la pandemia, ¿ya? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en eso? Porque en general, en el mundo de la arquitectura, del urbanismo, de las ciencias sociales en general, excepto en la economía como ciencia social, por supuesto, y la ciencia política, todo ese mundo tan importante, por supuesto, pero en el mundo de la arquitectura y el urbanismo normalmente no hacemos el link entre ambas cosas, y la idea es poder aportar a la percepción de la gente en ese sentido para poder colaborar, ¿no? Entonces, vamos ahora, disponiendo de 7 minutos, doctora Erika Loyo, tiene usted 7 minutos, avisaré a los 6. Sí, muchas gracias, doctor. Ciertamente lo que mencionábamos al principio, el modelo del estado de bienestar que se ha venido replicando y que desarrolla este modelo centralista sobre el cual se diseñan no solo las ciudades, sino sus estrategias de respuesta y de acción sobre el tema de la pandemia, ha resultado muy controvertido, sobre todo porque con relación a todos los temas de igualdad, equidad de género y violencias que se han generado en los diferentes espacios, se ha visto que la centralidad de los procesos, por ejemplo, de denuncia, han sido ineficaces. Una llamada del 911 puede entrar, pero no se convierte en un proceso de denuncia porque para poder denunciar hay que trasladarse y la movilidad de las mujeres que viven estas situaciones de violencia en la ciudad y haciendo esos traslados es muy difícil. No solamente porque esa movilidad resulta doblemente insegura en los momentos de pandemia, sino porque también está vigilada constantemente por el agresor que se siente con una total impunidad, que es una impunidad de acción de parte de que nunca tiene consecuencias por la ley, pero también una impunidad social y barrial dentro del contexto comunitario, en donde el silencio es un permanente cómplice de sus acciones. Bajo esta lógica, este asunto de la centralidad ha potenciado que haya disminución en el número de denuncias, porque tampoco hay esta visión de facilitar la movilidad de las mujeres para poder realizarlas, mucho menos de analizar cómo podemos responder ante este tipo de situaciones en el diseño de los servicios de la ciudad, acercándolos
a los espacios barriales y comunitarios. ¿Cómo analizamos que las ciudades puedan comenzar a debatirse sobre esta microfísica del territorio, de la vida cotidiana o de los espacios cotidianos, pensando en el involucramiento de la sociedad o de la comunidad en general para interpretar estos enormes silencios que se generan cuando las mujeres viven una situación de violencia por pensar que es una situación de dos, de pareja o una situación que vive entre cuatro paredes? Entonces, en esta visión, las ciudades tendrían que mejorar sus diseños de respuesta acercando los servicios de atención, de respuesta, de prevención incluso, acercándolos a la microfísica del territorio cotidiano en donde habitan las mujeres y las niñas, las personas que viven situaciones de violencia y de desigualdad en términos generales. Acercar estos servicios bajo esta visión de la nueva arquitectura de género, de la microfísica de los territorios cotidianos, implicaría también trabajar sobre el entorno comunitario para impedir que sigan en silencio, que sigan siendo cómplices silenciosos de los diferentes actos o acciones de las diferentes violencias, pero también que puedan volverse en función de esto soportes de las mujeres que lo necesitan. Se ha hablado de muchas estrategias en donde se involucra la sociedad, por ejemplo, en Barcelona o en Sevilla, en donde generaron estrategias concentradas sobre la microfísica del territorio para poder involucrar a las personas que tenían una tienda de abarrotes o una tienda comunitaria o una farmacia comunitaria, para que ellos fuesen el soporte de respuesta, atención y prevención ante una mujer que llegase a necesitarlo. Eso habla de un entendimiento distinto de la microfísica de lo cotidiano, de las vivencias cotidianas, en donde no solo impide o facilita, el acceso de las mujeres a los tipos de servicio de denuncia, sino sobre todo involucra la microfísica del territorio comunitario dentro de estos espacios. Eso hace que la violencia deje de tener silencio, eso hace que la sociedad y el barrio o la comunidad se puede involucrar dentro de las acciones de respuesta, pero sobre todo también dentro de las acciones que hacen posible que deje de existir impunidad dentro de esa microfísica del territorio. Junto con ello, creo que es importante comenzar a entender que en esta microfísica territorial de la vida cotidiana hay que hacer mejoras sobre los espacios en donde viven estas mujeres o estas familias, sobre todo que son espacios confinados, son espacios que no promueven lo que se llama esta sana convivencia, y el Estado que ha hecho un llamado a que las labores de cuidado, por ejemplo, se vuelvan labores compartidas en pareja y no solo maternalizadas o feminizadas, lo hace a partir de anuncios de radio, de televisión, en redes sociales, pero no diseñando estrategias desde un Estado que solamente se ha vuelto un Estado subsidiario para el cuidado. Es decir, no es un Estado que fortalece el diseño de las ciudades para cuidar y ser cuidado, porque ni siquiera lo coloca como un derecho, ¿no? Un derecho universal al que todas y todos tuviésemos acceso. La ciudad no cuida, los entornos no cuidan, el Estado no favorece el cuidado. Por tanto, es importante considerar un nuevo debate para pasar de un Estado subsidiario a un Estado que pueda promover el derecho a cuidar y a ser cuidado, o incluso a generar estrategias de autocuidado, aunque sea desde los espacios de confinamiento. Bajo esta lógica no basta con tener estrategias de comunicación y de promoción de la igualdad en el cuidado, sino que se debe dejar de ser un Estado subsidiario que solamente planee programas sociales de transferencias monetarias, y debe diseñar espacios dentro de las ciudades que promuevan desde esta visión de la microfísica del espacio territorial y de las mujeres, por ejemplo, ciertos espacios que promuevan esta labor de cuidado, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta última reflexión es fundamental de cara frente a lo que hay que hacer. Es un gran debate que se debe de generar, que ha sido muy tratado por gente como Laura Pautasi de la CEPAL,
pero que implicaría un debate en donde contemplásemos este tema del cuidado desde una visión del derecho y una perspectiva de género que no solamente elimine esta feminización, sino también genere esta visión de universalidad en la que todos y todas tendríamos derecho a cuidar, a ser cuidado, incluso a no cuidar, y a generar estrategias de autocuidado que facilitan la igualdad y por tanto el acceso a todos los demás servicios. Las ciudades no están siendo diseñadas para promover esta perspectiva del cuidado como un derecho, y ese es un punto que podríamos aprovechar en el futuro para poder generar un debate de mayor altura. Muchas gracias, doctora. Justo en el tiempo. Muy bien disciplinada. Muchísimas gracias. Trinidad Padilla, adelante, por favor. Dispones de 7 minutos, avisaré a los 6. Muchas gracias. Bueno, si algo podemos resaltar sin duda, es que esta crisis ha puesto a prueba en muchos países la vigencia plena del Estado de Derecho y la capacidad gubernativa o de dirección social de los gobiernos. Evidenció en muchos casos las limitaciones de las capacidades institucionales y las capacidades técnico-científicas de los estados nacionales, y en otros casos las erráticas estrategias de combate a la pandemia han exhibido las contradicciones y la desarticulación entre los órdenes de gobierno nacionales y subnacionales, y el carácter muchas veces conflictivo de los diseños gubernamentales institucionales, como lo muestra claramente el caso mexicano, por ejemplo, donde no han sido pocos los conflictos y las contradicciones entre el gobierno federal y su estrategia inicial de combate a la pandemia, que empezó a chocar con los gobiernos de las entidades estatales, y al interior de estas, las tensiones entre gobiernos estatales y municipales, por diferencias de abordaje y de ruta crítica para enfrentar con medidas prácticas el tema de la expansión del contagio. El resultado, en muchos casos, ha producido situaciones de confusión y de desorden. Situaciones que van desde la aplicación rígida de medidas de restricción y de confinamiento social, acompañadas en algunas ocasiones de acciones coercitivas para hacerlas valer, que han resultado en algunos casos como medidas boomerang que generaron tensiones sociales que después fue muy complicado enfrentar por parte de los propios estados. Hasta en el otro extremo, la mera enunciación de recomendaciones por parte de las autoridades cuya observancia en la práctica depende más bien de la responsabilidad personal de los ciudadanos que deciden acatarlas que de la voluntad de los gobiernos para hacerlas acatar con las medidas coercitivas que mencioné antes. Esto me recuerda un poco a ese título, al subtítulo de un libro del sociólogo urbanista François Escher, en un libro que se llama La sociedad hipermoderna, que tiene por subtítulo, dice: ante estos acontecimientos que nos superan, finjamos ser los organizadores. Esto es, ha llegado el momento en el que en algunas ocasiones los gobiernos han tenido que allanarse ante la imposibilidad material de hacer valer decisiones de gobierno, pues tratar de hacer como que ellos organizan entonces la manera, las formas o se allanan a lo que la propia gente ha decidido tomar en sus manos a la hora de liberalizar un poco las restricciones del confinamiento social, etc. Pero no ha sido claro cuál es el límite en el cual el gobierno realmente puede controlar una situación de restricción y de confinamiento, y en qué momento va a tener que utilizar medidas que van a que van a generar tensión social a la que probablemente después tenga que
ceder y retrotrayéndose a esto. Por lo pronto, lo único cierto que sabemos de la pandemia es que no sabemos cuánto tiempo durará, no sabemos si el contagio trae consigo realmente una inmunidad que sería, según alguna estrategia, la base de una solución a mediano plazo, mediante el famoso contagio de rebaño que acabaría finalmente con las dimensiones peligrosas del virus, etcétera, porque donde ha habido desconfinamiento y regreso a la normalidad, han surgido rebrotes muy desalentadores en el número de contagios y en el número de muertes, y se han tenido que adoptar medidas de reversa a la apertura que ya se había dado para actividades tanto de la economía como de la recreación y de la movilidad. Particularmente los problemas se han centrado, se han focalizado, digamos, los focos peligrosos en los temas que tienen que ver con el transporte masivo y con actividades recreativas que implican gran concentración de personas. Esto no solamente en el caso mexicano, desde luego. Ayer nos enteramos que el gobernador de Texas dio marcha atrás a una serie de medidas restrictivas, a una serie de medidas de liberalización, de apertura y de regreso a la normalidad, porque volvieron a dispararse los niveles de contagio y los niveles la cantidad de muertos. Y entonces parece haber en estos momentos un gran descontrol en las entidades gubernamentales y esto genera problemas de gobernabilidad. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades que nosotros podemos encontrar finalmente o qué enseñanzas podría dejarnos esta circunstancia desde el punto de vista de los esquemas de gobernabilidad democrática? Bueno, yo diría que uno de los elementos tendría que avanzar hacia la construcción de dinámicas que construyan auténticos modelos de gobernanza, entendido en el modelo que propicien y que refuercen políticas públicas y sus instrumentos en una articulación del gobierno con el sector social, con el sector del mercado, de la economía, a través de modelos en algunos casos de partenariado público-privado, pero que realmente incorporen o integren a sectores de la sociedad que hasta la fecha no han sido plenamente tomados en cuenta. Quiero decir que, un minuto. Perdón, sí, termino con esto. Después ampliaré el tema. Tan solo para mencionar un elemento, antes de la emergencia de la pandemia en México, ya empezaba a ser un problema para el gobierno federal y para algunos gobiernos locales el tema de la violación de derechos de las mujeres. Hubo movilizaciones en algunos casos bastante notorias, bastante violentas, si se puede decir, en contra del gobierno por los sectores que defienden los derechos de las mujeres, dado que se empezó a desmantelar de alguna manera una serie de instrumentos que venían atendiendo algunas facetas o algunos problemas que atañen a este tema de los derechos de las mujeres. No me extiendo más. En una siguiente ronda hablaré de algunos de estos fenómenos concretos de instrumentos públicos que han sido revertidos. Muchas gracias, Trinidad. Muy amable. El doctor Viviesca, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, Héctor. A ver, yo quisiera remarcar varios puntos, tanto de lo que han dicho mis compañeras y mi compañero de panel, como en general, digamos. Un poco yo estoy imaginando, para ver cómo vamos a seguir adelante, estoy mirando hacia atrás, cómo fue que pasamos la última pandemia, hace 100 años, la pandemia de la gripa, la llamada gripa española. Porque, entre otras cosas, tratando de responder lo que tú planteabas, Héctor, se juntaron, uno pensaba que no podía juntarse peores cosas que las que tenemos ahora, horrorosas, digamos, ¿no? Es decir, no es sino pensar en ciertos gobernantes del mundo, incluido ahí el mismo de nuestro país, digámoslo así, para uno decir, bueno, no puede haber sido
peor escogida, el virus no había podido escoger un momento peor para caernos encima que este, en el que estamos en manos de unos gobernantes absolutamente irresponsables e ineptos, dijéramos, para atender, no ya pandemia, sino casi que para atender las cuestiones normales, digámoslo así. Pero hubo una experiencia muy interesante o resultó muy creativa al final, porque la pandemia de la guerra, de la gripa española entre 1918 y 19, pues coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial, digamos. Es decir, al mundo entre el 17 y el 19 lo atacaron lo peor que puede hacer en la naturaleza, que es una pandemia, y lo peor que puede ser la imaginación humana, que es una guerra. O sea, y entre los dos se disputaban, ganó la pandemia, digo yo, ganó entre comillas, digamos, porque la pandemia produjo, en este momento se calcula que entre 40 millones y 100 millones de personas produjo la pandemia de la gripe. La guerra apenas, digo yo entre comillas, produjo 17 millones de muertos, digamos. Entonces, la situación, digamos, en la que termina la década de 1919, empieza, curiosamente hay una cantidad de revoluciones, se decantan una cantidad de procesos que venían generándose desde antes, ¿no es cierto? Se crea la República de Weimar, por ejemplo, que es interesante porque también esto está paralelo a la Revolución Rusa del 17, digamos. Entonces, el mundo, digamos, para el 18, para el 19, que es cuando empieza la República de Weimar, está en un mundo absolutamente nuevo, digámoslo así, ¿no es cierto? ¿Y por qué señalo eso? Porque el mundo se abocó a revolverse, digamos, de alguna forma. Por ejemplo, en arquitectura y en urbanismo se dio lugar a lo que hoy llamamos la arquitectura moderna, digamos, y fue muy interesante porque en Alemania, entre otras cosas, también la cuestión de las metrópolis. Las metrópolis contemporáneas, yo decía en mi escrito, de alguna manera devienen de allá. Bueno, Berlín estaba alcanzando los 4,5 millones de habitantes hace 100 años, digamos. Y había una agitación política y artística tremenda, digamos. En cuestiones de la arquitectura, nosotros nos quedamos con la Bauhaus, pero hubo también una revolución educativa, especialmente en la cuestión de la arquitectura, porque en ese momento se estaba decantando una pregunta fundamental y era cómo se hacía para alojar a las grandes cantidades de obreros y de proletarios que se estaban concentrando y que se habían concentrado ya en el desarrollo industrial desde mediados del siglo XIX y que ese problema no se había resuelto en las ciudades, digamos. Y en gran medida, pues eso hacía parte, dijéramos, de los marcos y de los contextos en los cuales se expandía, dijéramos, la pandemia de la gripa, digamos. Y eso quedó la Bauhaus, quedó la arquitectura moderna. Es impresionante. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Weissenhof. En Weissenhof se hizo el siguiente experimento y estoy tratando de responderles también a las compañeras en ese sentido, especialmente lo que planteó la compañera Erika, digamos, porque la concepción de la casa de habitación, el mismo concepto de habitación, está a la base de la transformación moderna y en la República de Weimar, el Wehrbund convocó a través de de Mies van der Rohe, convocó a los mejores arquitectos que habían en ese momento, que no eran el movimiento moderno todavía, pero que fueron la base del movimiento moderno, para que cada uno diseñara una casa que se suponía iba a ser la casa de los sectores obreros y empleados. Y fue muy importante porque revolucionó completamente la arquitectura. Para decirlo con algún autor que ahora no recuerdo el nombre, pero la arquitectura dejó de pensar en palacios, en grandes castillos, en iglesias, en grandes catedrales, y empezó a pensar el problema de cómo se vivía en la nueva sociedad, digamos. Y de ahí surgió eso. Podemos ampliar eso un poco más adelante, pero quiero dejarlo así porque en este momento, por ejemplo, en ese sentido, la teoría del cuidado
que está planteando Erika es fundamental porque significa dos cosas. Una, la casa tiene que cambiar, pero también la ciudad tiene que cambiar. Y seguramente, y esto es muy importante, yo lo señalaba en mi escrito también, esto es una cuestión que está latente. Aquí no se acabaron las movilizaciones, las extraordinarias movilizaciones, por ejemplo, que hicieron las mujeres y que hicieron todos los movimientos de género a finales del año pasado, que llenaron el mundo. La contribución chilena fue extraordinaria con la canción, por ejemplo, y la marcha que plantearon allí. Eso es un referente que está quedando allí. Pero también la ciudad como conjunto, porque el espacio público, si por algo vimos dramático esto, ya Trinidad planteó el asunto, ¿no es cierto? Fue porque de un día para otro se vació el espacio público. O sea, el concepto de ciudad moderna, el concepto de espacio de participación, el espacio de encuentro, el espacio de la diferencia. Y este punto es muy importante y con esto se potencia el movimiento feminista, digámoslo así, porque el concepto de la diferencia es fundamental para la nueva ciudad. Y la ciudad es precisamente la complejidad del encuentro, de la diferencia. Las ciudades son el refugio, claro, de las grandes movilizaciones y de las grandes migraciones. Miles y miles y miles y miles de compañeros o humanos se han ahogado en el Mediterráneo, pero se han ahogado también en el Río Grande, tratando de llegar a los sitios donde el poder ha ubicado ciertas cosas. Bueno, esos elementos... Un minuto, Fernando. Un minuto. Sí, con esto termino esta parte porque la COVID-19 no ha descubierto nada. La COVID-19 lo que ha hecho es desnudar, por un lado, una economía que no dura ni 2 semanas. A las 2 semanas ya los grandes capitalistas estaban saqueando los estados y estaban atracando los aeropuertos para quitar las mascarillas, digámoslo así. O sea, esto es una economía absolutamente débil, ¿no es cierto? Y que solamente se sostiene en el aparato militar. Entonces se está abriendo, me parece a mí, un horizonte de reivindicación y de concepción de nueva forma de existencia colectiva en la cual la ciudad va a ser fundamental. Y ahí la arquitectura y el urbanismo pueden reeditar muchos planteamientos hacia el futuro. Dejo ahí para no pasarme del tiempo. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos y felicitamos el esfuerzo que han hecho de concentrar y nos han dado unas verdaderas clases magistrales dentro de sus temas. Doctora Ana Sasso, 7 minutos, avisaré a los 6. Adelante. Perfecto, gracias. Bien, estábamos comentando el tema de la inequidad en el acceso a alimentos en la ciudad y habíamos comentado el tema desde la dimensión espacial, ¿no? Pero ¿qué pasa desde la dimensión económica? ¿Cómo ha afectado el COVID al acceso a los alimentos? Muchas personas que trabajaban formal o informalmente han sido también enviadas a sus casas, ¿no? En muchos casos sin seguro de cesantía, no están cobrando nada, y estas personas tienen que seguir pagando su habitación, su espacio, su vivienda, y tienen que seguir pagando sus alimentos. Entonces, el sistema conformado que estábamos hablando antes, en el cual tiene casi un doble subsistema predominante, que es el sistema de los grandes supermercados conectado con las empresas transnacionales, y por otro lado el importante subsistema de ferias libres, son los dos grandes soportes que generan el acceso a los alimentos en la ciudad y si se anula el sistema de ferias libres, que de alguna forma es el que permite el acceso a los alimentos a las personas de un nivel económico bajo, ¿no? Porque al final los supermercados están vinculados, están direccionados, a pesar de que tienen diferentes estratos, ¿no? de supermercados, están direccionados a un tipo de población. Estamos también produciendo en la ciudad de alguna forma rompiendo la seguridad alimentaria y generando una mayor vulnerabilidad en este sentido, ¿no? en esta accesibilidad a los alimentos. Por otra parte, también quería yo profundizar en el tema de que este sistema alimentario urbano en general podemos estudiarlos, podemos verlos desde 2 perspectivas. Por un lado la sostenibilidad y por otro lado, o insostenibilidad, y por otro lado la resiliencia o la vulnerabilidad.
La sostenibilidad de estos sistemas es importante entenderlos desde un punto de vista complejo y más amplio. O sea, los alimentos nos llegan a la ciudad porque se están produciendo en algún lado. Hay otro lado de la cadena. Y cómo ese otro lado de la cadena se está produciendo. En las empresas, en las grandes agroindustrias o las empresas transnacionales, la producción está totalmente deslocalizada. El capitalismo en un momento hizo que se deslocalizara esa producción, no sabemos dónde está, ni tampoco sabemos cómo se produce, quién la produce, si hay justicia social o espacial, qué tipo de semillas transgénicas o no transgénicas están utilizando. Hay un total desconocimiento y todo orienta a entender que bastante insostenibilidad. Desde el punto de vista de los otros sistemas alimentarios vinculados, que están afincados en la ciudad, que alimentan la ciudad, como por ejemplo son las ferias libres, están vinculados con un sistema nacional, usualmente nacional, en Chile sí funciona, de abastecimiento. Algunos productos vienen de fuera, no sé, de Ecuador vienen los plátanos, pero en general hay un sistema nacional que vinculado con un marco institucional muy neoliberal, está asentado en determinados territorios, produciendo una producción muy intensiva, generando muchos conflictos ambientales y generando una gran extracción de recursos. Vosotros sabéis que, por ejemplo, en Chile el agua no es de propiedad pública, hay unas concesiones y toda la producción agrícola está vinculada no toda la producción agrícola, pero la mayor parte de la agroindustria está vinculada con ese tipo de conflictos. Entonces, al final, la huella ecológica de la producción alimentaria nacional también es muy importante. Existen otros sistemas alimentarios vinculados con lo urbano, que son los sistemas campesinos, los sistemas, por ejemplo, las ferias campesinas, los sistemas locales, que actualmente tienen muy baja representatividad en el espacio urbano, pero que sin embargo apuestan por una revinculación campo-ciudad, porque se están renovando este tipo de sistemas, se están tratando de buscar unas nuevas vinculaciones a través de unos nuevos canales de comercialización, en los cuales existe esa vinculación campo-ciudad, existe una promoción del desarrollo endógeno local, de proximidad y rural, y de los productos locales y específicos del lugar. Claro, esto es importante saberlo desde diferentes puntos de vista. O sea, como consumidores, nosotros tenemos que saber cuál es la huella ecológica de lo que nosotros compramos para poder decidir desde un punto de vista ético, pero también como planificadores urbanos deberíamos tener esto en cuenta para saber cuáles son los sistemas que queremos promover en la ciudad, ¿no? Por otro lado está el tema de la resiliencia, de la vulnerabilidad de estos sistemas alimentarios urbanos frente a estos desastres, perturbaciones que aparecen en la ciudad de vez en cuando, como en este caso tenemos la pandemia, ¿no? Claro, en el sistema urbano, el sistema alimentario urbano, estamos viendo que hay diferentes subsistemas que coexisten, pero que de alguna forma no tienen una misma distribución espacial en el espacio urbano y es necesario que de alguna forma empiecen a complementarse. Por un lado, hemos visto que los supermercados vinculados con estas grandes empresas no han tenido capacidad de ser resilientes, es decir, no han sido vulnerables en el momento de encontrarnos a la pandemia, porque desde el primer momento se han entendido que eran unos espacios de primera necesidad, unos servicios de primera necesidad que se debían mantener. Y además tienen un horario ampliado, funcionan todos los días de la semana y además han ampliado sus servicios con el despacho a domicilio. Claro, todo esto para las personas que tienen acceso económico a poder utilizar este servicio, ¿no? A poder utilizar este subsistema alimentario. ¿Qué ha pasado con el otro sistema predominante en la ciudad, las ferias libres? Hemos visto que durante una temporada se planteó el hecho, se cerraron, y quedaron muchas personas que accedían a los productos frescos y saludables a través de estos sistemas, se quedaron sin esa accesibilidad. Después de 4 meses en Chile, solamente se han podido recuperar el funcionamiento más o menos habitual del 80% de estas ferias. Estamos diciendo que estas ferias proporcionan el 70% de los productos frescos a todos los habitantes de Chile, a los ciudadanos, y solamente se ha recuperado el 80%, ese 20% que falta sigue siendo importante.
Entonces, como conclusiones, bueno, y todo esto va en contra de directrices como la que hablaba la FAO, en la cual precisamente procuraba que estos espacios no se cerraran, porque al final son espacios que aseguran la seguridad alimentaria y lo que hay que hacer es aplicar determinado tipo de medidas y determinado tipo de protocolos que hasta ahora no estaban presentes, pero que puedan permitir el uso adecuado de estas ferias, ¿no? Al final, diferenciar, o sea, separar un poco más los puestos, que a lo mejor haya un pasillo de ida y otro de vuelta, el hecho de que reducir al máximo la transacción económica, ¿no? Y que todo lo que se pueda sea a través de tarjeta cuando sea posible. Bueno, un montón de que tengan posibilidad de movilidad cuando haya cordón sanitario, los feriantes, que eso es un tema también importante. Bueno, entonces es necesario apuntar a fortalecer este tipo de sistemas. Como conclusiones a todo esto, es necesario que los espacios urbanos, pero también los metropolitanos, de alguna forma, en coordinación, generen unas políticas alimentarias que aseguren el acceso alimentario a toda la ciudadanía de productos frescos, saludables y económicos, en la medida todos los días del año. Que puedan ser, de alguna forma, resilientes a perturbaciones, tsunamis, terremotos, pandemias, etcétera, y este sistema alimentario debe ser lo más diversificado y compensado. Es decir, hay que aumentar la resiliencia y para eso hay que aumentar la redundancia de los sistemas espacialmente en todos los espacios. Esto tiene mucho que ver con lo que se está hablando de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos está muy bien tener el acceso a los servicios básicos, pero esos servicios básicos deben poder permanecer en estos momentos de crisis. Entonces, cuando se habla de resiliencia, lo mejor es tener un doble o un triple sistema que, por si acaso uno falla, el otro pueda seguir funcionando. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que aumentar y tender a mejorar el porcentaje de los sistemas alimentarios sostenibles dentro de la ciudad. Es posible que no podamos decir nunca, ya nos podemos tender, hemos perdido muchos suelos agrarios, los hemos dedicado a otra cosa, seguramente al consumo urbano. La ciudad no va a poder alimentarse solamente de lo que tiene en el entorno. Pero cuanto más podamos tender a la sostenibilidad del propio sistema, más, de alguna forma, mejor sistema alimentario tendremos para poder tender hacia un consumo mucho más ético. Entonces, gracias, Ana. Sí, Muchas gracias. aquí quería terminar. Perfecto. Gracias, muy amable. Mira, estamos bastante encima en el tiempo. Se supone que ahora yo podría hacer unos comentarios, pero vamos a pasar a ver las preguntas del público, de tal manera de que podamos calzar bien con los tiempos y podamos avanzar, ¿ya? Entonces, en preguntas del público, las estoy viendo acá, hay asuntos bien interesantes. Por ejemplo, Mariela Rodríguez nos dice, ¿cómo pensarían el actuar de las ciudades posterior a la actual pandemia respecto a conservación de mejora en factores de contaminación obtenidas con medidas adoptadas, considerando la variabilidad climática? Esa es una de las preguntas. No tiene por qué responderlas todos ustedes, pueden elegir o decidir quiénes de ustedes van a querer pronunciarse sobre el tema, ¿verdad? Adelante. ¿Quién quiere hacerse cargo de la pregunta? ¿Quieres? Yo le... Fernando, adelante. Bueno, este es un punto fundamental, la cuestión de el problema ambiental, el problema climático, digamos, es, a mi juicio con la reivindicación de género y toda la cuestión, la lucha contra el machismo, y lo mismo que el nuevo ordenamiento urbano, dijéramos, cuáles son los elementos que se van a hacer para que tanto disciplinariamente como políticamente es importante tener esto. Pero quiero señalar lo de la cuestión climática, porque plantea de una vez la cuestión política, digamos, que me parece que es absolutamente clave en este punto, digamos. Si vamos a cambiar o no vamos a cambiar, dependerá en lo fundamental de que cambie la política.
Hay un elemento central, yo no sé cómo serán en los otros países latinoamericanos, pero en Colombia, si uno quiere conocer las personas más ignorantes, pero profundamente ignorantes de la complejidad urbana y de la complejidad de la ciudad y de la complejidad de lo que es vivir en la ciudad, si uno quiere encontrar a alguien bien ignorante de eso, llama a un político. Y los políticos todos son, en Colombia, compiten por la ignorancia con la cuestión urbana y con la cuestión de la ciudad. Y ya no digamos de los elementos complejos de relaciones entre ellos y demás, digamos, sino las cuestiones meramente técnicas y demás. Ahí las universidades, y por eso me parece extraordinario este tipo de eventos que organizaron el conjunto de universidades que están involucradas en este foro, nos toca hacer un trabajo fundamental para educar la política, el contexto político, porque ellos son los que manejan las ciudades. O sea, esos son los que manejan todo el gobierno y toda la cuestión política. Seguramente Trinidad tendrá mucho que aportar ahora en esto, pero digo, es la perspectiva. Pero en Colombia, yo no sé los otros países latinoamericanos y en el mundo si tienen la desgracia que tenemos nosotros, pero en Colombia hay que empezar a decirle a los políticos, oiga, la cuestión ambiental es un elemento central de la gobernanza, del gobierno, entonces, no hay ningún partido político, ningún movimiento político en Colombia, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ¿no es cierto?, que tenga en su ideario político el proyecto de ciudad, por ejemplo. Un proyecto de ciudad. Ninguno. Muchas gracias, ninguno, Fernando. ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. ¿Perdón? Muchas Entonces, gracias, Fernando. Digo como un compromiso fundamental para ir hacia el futuro, porque el elemento climático, solo con esto termino, Héctor, la cuestión climática es fundamental porque la cuestión climática no es una cuestión de puro discurso, es también la creación en la población de una concepción científica y racional de entender sus relaciones con la naturaleza, por ejemplo. Muchas gracias, Fernando. Quisiera una breve reflexión sobre este tema del tema ambiental. Muy bien. Bueno, yo personalmente creo que independientemente de la pandemia, si algo puede aportar la pandemia es el sentido de urgencia de la profundización de una serie de trayectos que ya se habían meditado, que ya se habían planteado y que son motivo de un debate desde hace muchos años. Se centra principalmente en el tema de qué modelo de ciudad queremos que siga desarrollándose. Es urgente, se ha dicho, ponerle un freno al modelo de ciudad expansiva, el modelo California, digamos, de ciudad que se ha planteado, que fagocita kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de áreas rurales para pavimentarlas, generando cambios o agravando los efectos negativos del cambio climático. Ese modelo de ciudad expansiva, desconectada, de una ciudad que presupone el uso de automóviles de uso personal, que además consumen fuentes de energía no renovables, fuentes de energía fósil altamente contaminantes, pues tiene que ser revertido. Yo creo que de esto ya se hablaba antes de la pandemia. Ahora el sentido de urgencia que nos ha... Muchas gracias, Trinidad. Debería llevarnos pues a reflexionar sobre eso. Generar un modelo diferente de la gestión de la ciudad por ciudades más compactas, mejor gestionadas en Trinidad. Veamos otra pregunta. César Augusto Chávez Orozco desde Ecuador nos dice: ferias libres y comercio informal es muy practicado, provocando incremento de contagio del COVID. Y nos pregunta, ¿cómo generar políticas para un ordenamiento sin afectar a quienes viven de esta actividad? Yo creo que la doctora Ana Sasso tiene bastante que decir en esto. Por favor, Ana. Sí, bueno, obviamente mi defensa de las ferias libres siempre va de la mano de una planificación tanto de las municipalidades como por parte de las asociaciones gremiales vinculadas con las ferias libres para poder ajustarse exhaustivamente a los criterios sanitarios. Entonces, las ferias libres deben
ajustarse a ello para poder seguir brindando ese servicio, así como lo hace cualquier otro servicio urbano que quiere seguir funcionando, cualquier supermercado, el banco, la farmacia o lo que sea. Entonces, eso es primordial. Claro, en el momento de que empezamos a hablar del comercio informal, ahí ya hay un problema. Cuando no hay una institucionalización de un protocolo de higiene, de seguridad de salud para estos casos, claro, ahí hay un problema. De hecho, hay un problema en Chile. En la Asociación de Feriantes comentaban que dentro de las ferias libres, como es el único espacio en el que se permite, hay muchísimos coleros. Claro, mucha gente que ha quedado sin trabajo trata de incorporarse dentro del propio sistema. Y ahí es un problema actual que es necesario resolver, porque es necesario, o sea, para poder hacer y sobre todo vender alimentos, que los alimentos son también una fuente de contagio, es necesario ajustarse a estos sistemas, a estos protocolos. Muchas gracias. Otra pregunta de Juan Camilo Rodríguez, desde Colombia. ¿Cuál sería la propuesta de una nueva forma económica colectiva? Yo creo que la doctora Erika Hoyo podría orientarnos un poco en esa respuesta, doctora. Finalmente, lo que creo que ha evidenciado la pandemia es el refuerzo de este modelo del Estado neoliberal o del Estado de bienestar fundamentado en la subsidiariedad. Y parte de lo que hay que reflexionar es que hay que pasar de este modelo subsidiario focalizado en lo individual hacia una reflexión colectiva y comunitaria, en donde sea importante hablar sobre cierto tipo de elementos que están en la escena y que se tocan como problemáticas, pero no como derechos como tal, ¿no? Es decir, hablamos de la problemática de las violencias, pero no hablamos de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Hablamos de las problemáticas del cuidado, pero no nos enfocamos en hablar del cuidado como derecho y como campo político bajo la perspectiva de Bourdieu, en donde se hace referencia a esta arena en donde se lucha y se hacen reflexiones colectivas a partir de eso que mencionaba el doctor Fernando, del conciliar y hacer hablar nuestras diferencias. Entonces, me parece que sería bien interesante analizar esta reflexión de este modelo en donde lo público y lo privado tengan una reflexión distinta desde lo individual y lo colectivo y lo comunitario a partir de analizar las ciudades y la gobernanza desde una perspectiva distinta. La tendencia es a rechazar esas diferencias, a alejar las diferencias, incluso a hacerlas hacia las periferias, pero no a incluirlas dentro del desarrollo de las acciones y de las ciudades per se. Por tanto, es muy importante hablar de cómo estos problemas podrían enfocarse en una planeación con perspectiva de igualdad, de género y de derechos, una planeación urbana que nos permita hacer dialogar todo esto y que pueda sentar las bases de un modelo económico distinto, que no es solamente un tema de las localidades, es un tema global per se, y que, bueno, dicho sea de paso, muchos filósofos han señalado como el fin del capitalismo, que no creo que esto ocurra de una manera dramática, pero habría que comenzar a reflexionar sobre todos estos aspectos que teníamos ampliamente separados antes de la pandemia y que hoy tendríamos que reflexionar de una forma diferente. El planteamiento del fin del capitalismo, doctora, es como aquel planteamiento hace tiempo atrás del fin de la historia, ¿no? De Fukuyama. Hay algunos de los panelistas quiere, en esta misma pregunta sobre el modelo económico, dar su opinión también. Y después de eso vamos a hacer la última pregunta. Héctor, sí, yo quiero, sí. Y quiero reforzar lo que plantea la profesora Erika, pero eso tiene que ver, digamos, con la concepción de lo que es la sociedad, ¿no? El capitalismo no se va a ir, yo creo que, pues obviamente, ahora más que nunca, dijéramos, tienen reforzados, el único sostén que lo tiene, que son los aparatos militares, están absolutamente planteados allí. Pero sí se puede abrir un espacio y creo que las ciudades son las que lo van a plantear o lo están planteando ya
en términos de hacer valer unas nuevas concepciones de lo que son la sociedad. El planteamiento que hacen todo el feminismo y toda la cuestión de la teoría del cuidado, que es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo los textos famosos de George Simmel sobre la cultura y las mujeres y el planteamiento del feminismo, digamos que es toda una concepción de la sociedad, del mundo, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque ahora hasta ahora todas las expresiones culturales han sido generadas por hombres, ¿no es cierto? Y el machismo, por ejemplo, es una cosa con el cual nosotros nacemos, y quitárselo a uno significa casi que quitarse la existencia a uno mismo, digamos. Eso es un desgarre tremendo que los hombres sufrimos tremendamente, ¿no es cierto?, si queremos de alguna manera ser civilizados. Entonces, y ahora la cuestión urbana sí está planteando una nueva forma de existencia, empezando por la diferencia, reconociendo esto, es decir, un problema como el de la profundización de la inseguridad de las mujeres, porque los hombres no sabemos manejar la existencia con las mujeres. Es un problema filosófico, político, cultural, desgarrador si se quiere, pero es absolutamente indispensable si en algún momento queremos plantear un marco de dignidad. Y en la cuestión económica, pues es absolutamente evidente. Es decir, una economía como la capitalista neoliberal que todo el mundo pensábamos que era extraordinariamente fuerte, no aguanta 8 días sin un paro general. No aguanta 8 días. Esto está hecho un desastre y una debacle. Bueno, la economía de los Estados Unidos, que se suponía que era la más grande, se vino al suelo en 8 o 15 días, y en menos de 15 días tuvimos a Trump tratando de hacer milagros para que no se le fuera su reelección por la cuestión de la economía que tenía. O sea, eso está parado en puro papel. Entonces, eso es una necesidad, y tenemos el recurso, creo yo, el recurso del pensamiento, de la imaginación y de la creatividad de las mujeres y los hombres, trabajando conjuntamente en las ciudades para formular una nueva perspectiva. El futuro no se acaba. Si la pandemia no nos acaba ahora, vamos a tener otro rato para trabajar juntos en esa perspectiva. Muchas gracias, Fernando. Una última pregunta. Jorge Chaboya de Guadalajara pregunta, ¿la seguridad alimentaria está en peligro por los efectos de la pandemia? Doctora Ana Sasso. Bueno, yo no hablaría en términos generales que la seguridad alimentaria está en peligro. Lo que estábamos comentando es, en determinados barrios es posible que ahora no lleguen el único sistema, el subsistema alimentario que existe. Si por el motivo de la pandemia se deciden cortar la única cadena de suministro, que en algunos lugares son las ferias, ahí ese barrio está en problema. Pero la ciudad en general no. O sea, la ciudad, el mundo sigue funcionando, los alimentos siguen llegando y desde luego en ese sentido los estados y las empresas transnacionales se han asegurado de que podamos comprar alimentos en el supermercado, y también muchos de los productores locales se están asegurando de que sus productos puedan llegar a las personas. Entonces, no está en peligro, pero sí en algunos barrios desfavorecidos en los cuales la inequidad en el acceso es más amplia, porque realmente pueden considerarse desiertos alimentarios. Muchas gracias. A los panelistas, un minuto, por favor. Solo un minuto para cada uno para decir una última idea que pueda interesarle expresar. Doctora Erika. Pues muchas gracias. En un minuto creo que lo que toca es reforzar las ideas que hemos venido tratando, sobre todo la urgente necesidad de analizar estos microespacios desde una perspectiva diferente, de analizar e incorporar los aprendizajes de los diferentes feminismos hacia los temas urbanísticos, de planeación, de gestión y de gobernanza de los territorios, bajo esta lógica en donde hay que mirar de una manera distinta y detenida a la microfísica de los espacios cotidianos, de las diferencias, por llamarlo de alguna manera, las diferencias que están representadas por las mujeres, por la comunidad de la diversidad sexual, por todos aquellos grupos y personas que están en una situación de discriminación, de desigualdad del poder y de intolerancia. Y el llamado es que pensemos de una manera distinta estos enormes retos post-COVID,
para poder diseñarlos o delinearlos de una manera más creativa y tratar de incidir en el futuro de nuestras ciudades de forma positiva. Y pues agradecer la invitación, la colaboración, la participación y el enorme placer que significa estar con todas y con todos ustedes, que además es un gran honor de mi parte. Muchas gracias, doctora. Doctor Trinidad Padilla. El micrófono, Trinidad, el micrófono. Perdón. Sí, muy brevemente, dentro de lo que mencioné como lo que ha introducido la pandemia, el sentido de urgencia, por una parte de la organización de la sociedad civil para enfrentar los efectos nocivos y por el otro lado de lo que las autoridades pueden hacer, yo diría brevemente que ojalá y esto traiga como consecuencia una mayor acción concertada entre agrupaciones ciudadanas que impulse, entre otras cosas, una nueva pedagogía ciudadana que supere eso que han llamado la ciudadanía de baja intensidad a través de estrategias como las que la doctora Erika llegó a plantear, de la estrategia del autocuidado, en fin, que contribuyan a generar procesos de resiliencia de las comunidades más afectadas o de los, más que de comunidades, de los segmentos sociales más vulnerables que en este momento han quedado o sin empleo o sin capacidad de acceso al consumo. Y de parte de las autoridades, pues poner, aunque hay una batería de cosas que tienen por hacer, fortalecer instituciones que son claves o que serán claves en el futuro para resolver muchos de los embates o de las huellas que nos dejará la pandemia. Destaco el sistema educativo, y el sistema cultural de los países es muy importante para avanzar hacia la reconstitución del tejido social y favorecer estrategias multilaterales para problemas transnacionales que no se pueden resolver en el ámbito de un Estado nacional y mucho menos en el ámbito de una ciudad, como violencia asociada a tráfico de armas, narcotráfico, migración, temas de inmigración, cuestiones de esa naturaleza, que es una de las responsabilidades más importantes de los poderes a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Padilla. Doctor Viviesca, tienes un minuto. A ver, muy rápidamente, entonces, yo diría que la cuestión hay que, digamos, profundizar un poco estos espacios que abrieron las universidades, que me parece de verdad muy importante, que nos comuniquemos, por ejemplo, en toda América Latina y con Europa, que ha hecho este foro, digámoslo así, ese intercambio y esa articulación que podemos hacer para poder trabajar desde una perspectiva general, un poco trabajando a nivel local en las ciudades y trabajando a nivel general, digámoslo así, a través de las universidades, el intercambio de estos conocimientos, conocer perfectamente y valorar realmente la relación que tenemos con los ámbitos de la sociedad. Tendremos que salir afuera. Yo hablo del ámbito político, pero también del ámbito civil, digámoslo así, de la sociedad civil, para dar elementos con los cuales abocar la más alta complejidad que hemos creado los humanos, que son las ciudades. O sea, no hay ninguna entidad que hayamos creado, la imaginación humana más grande, más potente, pero también más compleja y más difícil, pero que además es fundamental porque es la forma de existencia hacia el futuro. Si el COVID no acaba con nosotros en esta oportunidad, las ciudades van a seguir creciendo, la gente va a seguir juntándose y por lo tanto los problemas, por ejemplo, de comprensión y de superación del racismo, por ejemplo, es fundamental. La idea de la cultura, la idea del nacionalismo, esas ideas identitarias que excluyen, están siempre en las ciudades, están siendo confrontadas directamente porque viene el otro, viene la otra concepción de la existencia. El problema del machismo, bueno, ya lo han señalado las compañeras, es fundamental trabajar en una perspectiva de superación de eso que es una vergüenza. O sea, eso, si a un marciano le explicamos que nosotros los terráqueos nos manejamos así entre los hombres y las mujeres, quedamos avergonzados entre todo el cosmos, digámoslo así, ¿no es cierto? Y por supuesto la cuestión ambiental, que se trata simplemente de una cuestión de vida. Así que la universidad
debe propender por este tipo de intercambios, porque es nuestra responsabilidad, digámoslo así, como centros de pensamiento y formuladores de conocimiento. Y claro, Muchas felicitar gracias, y Fernando. muchísimas gracias por este espacio y por haberme dado la oportunidad de interactuar con semejante panel que me enorgullezco pertenecer a él. Gracias. Muchas gracias. Doctora Ana Sasso, tu minuto. Bien, sí, muy breve. Simplemente, bueno, recordar el papel primario de las ciudades, ¿no? Que era el de la alimentación de las ciudades y el de su propia relación con el entorno. Y el llamado a repensar la generación de políticas urbanas, metropolitanas, gubernamentales, que de alguna forma contrarresten ese dado que hemos hecho con la seguridad alimentaria, que lo hemos sacado fuera de nuestro ámbito urbano, de nuestro ámbito institucional, y recuperarlo porque, bueno, ese modelo que nos ha hecho olvidar todas estas cosas. Y además de esas políticas institucionales a diferentes niveles, también una política urbana ciudadana de decidir, ¿no? De ser consciente de qué es lo que comemos y de poder decidir qué tipo de sistema, con qué huella alimentaria es lo que queremos nosotros, a lo que queremos acceder. Para también, si no podemos acceder a ello, poder demandarlo para que las instituciones nos lo pongan al alcance de nuestra mano. Simplemente eso. Bueno, y agradecer la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Sasso. Bueno, hemos tenido el privilegio de asistir a distintas visiones sobre un mismo tema, pero que sin embargo convergen en forma bastante notable en la idea de querer convertir esto en una oportunidad para poder fortalecernos en el desarrollo de nuestras ciudades. Nos han planteado las tensiones entre los niveles nacionales y subnacionales, es un tema vital desde el punto de vista de la administración y la gestión de las ciudades. La vinculación que existe en un tema bien importante que nos planteaban respecto de los derechos de la mujer, la situación de violencia y la movilidad, la cercanía de los servicios para una atención más al alcance de las personas que lo necesitan, en este caso de las mujeres, ¿no? Nos preguntamos, se preguntaban nuestros panelistas sobre si cambiará o no el modelo luego de la pandemia, y es una gran duda. El impacto sobre los sistemas alimentarios que también nos comentaban, el carácter dominante del modelo neoliberal y sus impactos negativos sobre las ciudades a nivel multidimensional, no solamente en un solo ámbito, a nivel multidimensional. La modificación del Estado subsidiario que es propio del neoliberalismo hacia uno que cuide y cobije en términos generales. No se nos ha planteado que hay que eliminar el mercado como un mecanismo asignador de recursos. Lo que se nos ha dicho es que es un instrumento que no puede orientar el desarrollo de la sociedad y tampoco de nuestras ciudades, sino que tiene que ser un elemento complementario a una idea de país conducida por un Estado descentralizado en distintos niveles, de tal manera de evitar los conflictos centro-periferia. La pandemia ha puesto, se nos ha dicho, en entredicho el Estado de Derecho. Es bien importante ese concepto. Se nos plantea también la irresponsabilidad de los gobernantes. Es bien paradojal porque justamente las personas quieren aspirar a un cargo de gobierno para conducir a sus pueblos, digamos. Y cuando empezamos a percibir cierta irresponsabilidad en eso, se nos convierte en una paradoja muy delicada que en algunos casos podría incluso poner en entredicho el propio sistema democrático. Se nos ha planteado también el tema de distintas modalidades de aprender para avanzar luego de las catástrofes, porque catástrofes evidentemente que van a seguir habiendo. Se nos invita a que la casa, la ciudad tiene que cambiar, y por otro lado se nos dice que es muy importante pensar de que la pospandemia no significa que las movilizaciones que han emergido en nuestros países, digamos, aspirando a una mejor calidad de vida, no se van a terminar. Por lo tanto, el llamado es a hacernos cargo, nuestros gobernantes, nosotros también en lo que nos corresponde desde las universidades, a hacernos cargo de aquel fenómeno, de tal manera que las comunidades
puedan fortalecer su calidad de vida, que es de lo que se trata, ¿no? Y otro de los elementos que a mí me llamó mucho la atención fue que el COVID-19 no ha descubierto nada y solo lo que hace es desnudar una realidad. También se nos plantea un tema que es emergente, en mi opinión, y que necesita seguir siendo cultivado, que es la vinculación entre la organización de la ciudad, el modo en que el urbanismo se manifiesta en el territorio y los sistemas alimentarios, ¿verdad? De tal manera de que tampoco es necesario concentrarse solo en los grandes sistemas alimentarios que conocemos, los supermercados y otros sistemas de distribución, sino también en los sistemas más cercanos al ciudadano para poder satisfacer sus necesidades. Allí hay una coincidencia bien importante, en mi opinión, entre lo que plantea la doctora Ana Sasso y lo que plantea la doctora Erika Loyo, el tema de la movilidad, de tal manera que esta movilidad y la cercanía de los sistemas pueda permitir que la gente ejerzan sus derechos y alcancen en ambos casos las situaciones que ellos nos estaban planteando. Quiero agradecer a las y los participantes, vuelvo a repetirlo, yo he asistido, yo creo que todos hemos asistido a una clase magistral de cada uno de ustedes respecto a los temas que cultivan y cómo nos orientan respecto a lo que sucede en relación con la pandemia y con la idea de mejorar y fortalecer nuestra ciudad. Agradecer a cada uno de ustedes su generosidad de compartir sus conocimientos y con el entusiasmo que además lo han hecho. Quiero invitarles a la siguiente mesa, que va a ser el martes 21 de julio, próximo martes, a las 10 horas de Guadalajara y Bogotá, a las 17 horas en Barcelona, España, a las 11 horas en Concepción, Chile. Agradecer todo el esfuerzo que han desplegado. Lo va a dirigir a moderar el panel en esa mesa, que es la mesa 5, el doctor Carlos Patiño, que es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, agradezco también la oportunidad de poder acompañarles en este esfuerzo a través de la mesa 4 y el rol que me han asignado. Muchísimas gracias, Daniel, muy amable. Gracias, muchas gracias a todos. Lo que podemos gracias. concluir, y seguimos concluyendo de alguna manera, es que el futuro está repleto de incertidumbres y que debemos esperar cuál es el esfuerzo que nos toca a todos, desde la base social hasta las más altas esferas políticas y financieras del mundo. Esto es solo el inicio. Sí. Por eso que ha sido tan relevante lo que nos han dicho nuestros panelistas, porque nos llaman a una mirada más integral y a un esfuerzo colectivo, digamos, en los distintos niveles, tal como tú planteas. Han sido muy amables, muchas gracias, gracias también a Marco de Paoli, que nos colabora en forma notable en la coordinación de esto, y a las personas de Canal 44. Muchísimas gracias a todas y todos.